Hola, buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por conectarse a este su seminario de confianza. Pero bueno, hoy vamos a empezar y vamos a seguir con la parte que estábamos revisando la sesión pasada que nos tocó con respecto a los poetas y específicamente hoy nos vamos a concentrar en los maestros poetas, los bardos galeses y cosas bastante interesantes que nos van a explicar aquello de la magia del lenguaje poético del que nos hablaba Graves. Entonces, voy a dar lectura a lo que tengo preparado para esta sesión, porque al final tengo programado que terminemos con una poesía muy acorde a lo que vamos a ir tocando. Entonces, bueno, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier duda, o para los que se vayan integrando y quieran interrumpir, bienvenidos. Estaré al pendiente de sus manos, o solo interrúmpanme, o escriban en el chat. Y además lo del chat se queda lo de las sesiones previas, y eso está bastante interesante. Pero bueno, entonces, eh, justo el día de hoy. Vamos espérenme tantito que según yo me quería ir de corrido, pero abrí mal mi cuaderno. Aquí está. Entonces, en esta diferenciación que vamos a hacer hoy, vamos a empezar con lo que los antiguos celtas diferenciaban cuidadosamente ellos diferenciaban cuidadosamente al poeta, que originalmente, perdón, era sacerdote y juez y cuya persona era sacrosanta. Y esto es importante hacer la diferencia de lo que era el juglar, porque justo para los antiguos celtas, el juglar solamente era como un simple versificador. Y esta diferencia es importante por lo que va a ir quedándonos de estos poetas. En irlandés al poeta se le llamaba Fili, vidente, en galés derwit, em, o vidente del roble, que es justo la probable derivación de la palabra druida. Incluso podía llegarse a dar el caso que hasta los reyes que podían quedar bajo su tutela moral, así de importante era como esta figura. Y Graves nos va a dar un ejemplo respecto a esta sacrosanta figura del poeta que nos va a ilustrar bastante la importancia que ellos tenían, ¿no? Entonces, Graves nos habla de que en el caso de cuando dos ejércitos libraban una batalla, los poetas de ambos bandos se retiraban juntos a una colina y ahí discutían sobre la lucha juiciosamente. Y específicamente nos habla de un poema galés del siglo VI, el Gododín, que se observa que los poetas del mundo evalúan a los hombres valientes en ese poema. Y entonces los combatientes, a los que con frecuencia separaban mediante una intervención súbita, si la lucha merecía ser conmemorada en un poema, aceptaban la versión del hecho con reverencia y con placer. Y esto es como muy importante porque esta figura lo que va a permitir es un reconocimiento de lo vivido en la batalla e incluso si esto que sucedía en la batalla debía ser inmortalizado en una poesía, ¿no? Y es parte importante de lo que posteriormente vamos a tener, digamos que acceso y parte importante de la memoria que se preserva en los poetas. En el caso del juglar, por otra parte, era lo que llama un joculator, que divierte o entretiene. No un sacerdote, sino un simple cliente de los oligarcas militares y sin la ardua preparación profesional del poeta. Con frecuencia convertía su actuación en un espectáculo de variedades con
mimo y volteretas. Estos juglares en Gales, perdón, los llamaban Ershad o suplicante, uno que no pertenece a una profesión patrocinada, sino que depende para vivir de la generosidad ocasional de los caudillos. Si la adulación del juglar a sus patrones era lo bastante generosa y su canción estaba lo suficientemente en sintonía con sus mentes empapadas de hidromiel, lo colmaban de torques de oro y tortas de miel. Si no, le arrojaban huevos de vaca. Si, y esta figura, en referencia, espera, ahí está. Esta, digamos que esta descripción que nos da de los juglares es muy importante tener como presente el papel que en Gales representaban y la poca importancia que representaban. O sea, sí tenían un lugar, este lugar como más de entretenimiento, de adulación y demás, pues lo tenían, pero una figura, lo que nosotros entenderíamos como una figura moral, pero que es más bien un sentido, como lo llama Graves, sacrosanto, solamente era para el maestro poeta. Y entonces aquí eh, podemos ver un espacio muy claro, distintivo, incluso un tanto hasta abismal entre el maestro poeta y el juglar. Y hago el énfasis en esto porque al final esta distancia tan marcada y tan clara va a cambiar. Y eso es importante por cómo se van dando las situaciones. Entonces vamos a concentrarnos en la figura del maestro poeta, porque parte importante de lo que nos va relatando Graves es el cómo, qué había detrás de estos maestros poetas y por qué y de dónde venía como esta magia y este lenguaje mágico que podían representar, pero también todo este conocimiento con el que se preparaban y el tiempo que les llevaba a hacerlo. Entonces, era tan importante esta figura del poeta y lo que representaba, que Graves nos relata que si un hombre cometía la menor indignidad ante un poeta irlandés, inclusive siglos después de haber cedido en sus funciones sacerdotales a los clérigos cristianos, aquel componía una sátira contra su agresor que le sacaba ronchas negras en el rostro y convertía sus entrañas en agua o le arrojaba a la cara el manojo del loco, que era que el poeta preparaba un Madman's Whips, que es el manojo del loco, que consistía de un puñado de paja o hierba en la que pronunciaba unos encantamientos horribles y esperando su ocasión lo arrojaba en la cara de su víctima, que enseguida se volvía loco o idiota. A los poetas de la corte de Gales, por otra parte, se les prohibía este tipo de prácticas, se les prohibía el empleo de maldiciones o sátiras y tenían que depender de la reparación legal en caso del insulto a su indignidad. Y estos podían demandar lo que se llamaba un eric de 9 vacas y 9 peniques. Y la cifra 9 va a recordar la 9 veces musa, que sería como su anterior patrona, que sería evidentemente su musa. Esta referencia que nos da Graves es interesante porque, aunque de pasada lo menciona, tiene un contexto importante, que es no solamente la importancia que representa el poeta, sino también lo que podía representar la sátira y hacia dónde podía ser dirigida. Y cómo esta también generaba como cierto temor, o sea, al mismo tiempo como respeto y temor, pero que al final hizo digamos que todo una estructura, se fue formando como una estructura de relación con esto que representaban los poetas, en el sentido de si esa sátira podía representar tanto, por ejemplo, para una corte o para un rey, que incluso la forma de llevarse con estos poetas era pagar como anualmente al poeta para que no se le hiciera ninguna sátira
al rey en ese año, como para pagar por la improbabilidad de que se generara esto, porque sí tenía consecuencias importantes reconocidas. ¿No? Como esto que tanto eran como consecuencias físicas y como consecuencias en sus reinos. Por eso su figura era bastante relevante y estaba como al mismo, a la misma par que ciertos reyes, pero al mismo tiempo, al irse formando esta forma de trato con ellos ante la amenaza que ellos podían representar, empezaron a ver estos cambios. Y por eso hace esta referencia de ya a los poetas galeses se les empieza a prohibir estas prácticas. Y a cambio de la, digamos que la no práctica de esto, de este tipo de sátiras o maldiciones que podían, que sabían además hacer, era como, bueno, la defensa va a ser más como del tipo legal y va a poder haber un resarcimiento del daño en caso de que haya una injuria frente al poeta, pero no más. Y después, que es lo que vamos a ver más adelante, ya en época medieval, esto también va a cambiar. Y cada vez va a ir demeritando en esta figura del poeta y perdiendo algo muy importante que es su relación con el tema principal. Entonces, aquí vamos a empezar a ver cómo digamos que relato que nos va dando Graves de cómo va transitando esta figura y lo que va pasando con el Ollave o maestro o poeta y cómo al final todo lo que él representa fue y va dando pauta justo para para el mismo agotamiento de esta figura y el reemplazo de la misma. Y este primer reemplazo del que nos habla es este que les digo, de los poetas de la corte de Gales. Em, Como les comentaba, en la antigua Irlanda, el Ollave o maestro poeta era tan importante o tenía una representación importante que se sentaba a la mesa junto al rey y tenía el privilegio que nadie más tenía, más que la reina, ella sí lo tenía, de poder llevar 6 colores diferentes en sus ropas. El Ollave irlandés se interesaba principalmente en acrisolar, o sea, justo eliminar como todas las impurezas, purificar y perfeccionar la compleja verdad poética que resguardaba hasta conseguir una exposición exacta. Y entonces, en este resguardo de la poesía y de todo el ritual que conllevaba el acceso a esta verdad poética, justo fue se le fue dando mucha importancia a este proceso y a este resguardo, y es interesante cómo eso al mismo tiempo va desgastando la misma figura. El poeta conocía la historia y el valor mítico de cada palabra que utilizaba y no debía preocuparle en lo absoluto la opinión que tuviera de su obra el hombre común. Únicamente valoraba el juicio de sus colegas con quienes rara vez se encontraba. Pero no se puede pretender que siempre fuera fiel al tema. Y aquí es donde empieza a ver no solamente la sustitución, sino el apartamiento importante del tema principal, que más adelante ya, digamos que lo que sigue ya va a puntualizar como la diosa, la musa, es el tema principal de que se empieza a apartar. Em, Su educación, que era muy general, incluía la historia, la música, el derecho, la ciencia y la adivinación, lo que le estimulaba a versificar en todas esas ramas del conocimiento, de modo que frecuentemente parecía más importante el Ogma, el dios de la elocuencia, que Brigitte, la triple musa. Y justo aquí va avanzando Graves a mostrarnos esta, no separación completa, pero este distanciamiento que se empieza a dar en esto que es lo medular, la relación del poeta con el tema y lo que esto representa. Y por eso es importante recordar, porque se privilegió el resguardo principalmente de todo este entramado complejo para resguardar la verdad poética. E interesantemente, esto mismo hizo que empezara a ver este alejamiento.
Y justo este desgaste lo que va a llevar es a lo que Graves nos comenta, a esta paradoja que en la Gales medieval el admirado poeta cortesano se hubiese convertido en un protegido del príncipe al que dedicaba ceremoniosas odas medicantes, olvidando el tema casi por completo. Y al final es parte de lo que va ocurriendo, que con lo que es, digamos que con lo que más prevalece en esta figura es a lo que nosotros podríamos reconocer como virtuosismo, ¿no? Porque toda esta educación que reciben y preparación que reciben, pues va a tomar una relevancia tan importante que por eso menciona a Graves, es la elocuencia quien toma una mayor relevancia y esa elocuencia usada al servicio de el que el protector ya no es la protectora, la musa, la diosa, sino el protector que ya viene siendo el príncipe o el rey en donde se encuentra y a quien se empieza a redirigirse la poesía y las consecuencias y el desgaste que esto lleva. Sus estudios requerían al menos 12 años. En sus conocimientos era importante que debía memorizar más de 350 historias o cuentos. Su rango legal era equiparable al de un rey provincial o un rey menor. Y bueno, el Ollave o el Fili, el poeta, eh, esta distinción era como la máxima distinción a la que se podía llegar. Tenían como siete grados a los cuales se podía acceder. Y estos 7 grados dependía del tiempo que llevaban con esta educación, siendo el primer grado su primer año, que es como el aprendizaje de los poemas básicos. A los 3 años compaginaban estudios para servir a filis superiores. Después de 5 años ya debían o podían componer poemas simples y ayudar a maestros. A los 7 años hacían poesía por encargo y sátiras menores. A los 9 años de formación ya conocía leyes y podía juzgar pleitos, esto que le comentaba al principio. Y tras 11 años, solo uno por reino tenía derecho a hablar antes que un rey menor. Y finalmente, al llegar a este último grado, que sería el grado de Ollave, que es gran poeta, que tras 12 o 15 años llegaban a este máximo grado y que equiparaban a un rey provincial. Y justo podía maldecir y bendecir con sus versos. Y entonces aquí se encuentra la gran diferencia entre un fili, un poeta, un gran poeta y un bardo, ¿no? En este caso, el fili, el gran poeta, es un erudito de alto grado que domina la poesía, derecho, historia y magia y podía acceder a lo llave después de estos 12 o 15 años y va a usar la sátira como poder político. Esto que les decía que incluso podía con esa sátira causar ciertas consecuencias y malestares físicos, como manchas negras y esto, o incluso en los reinos mismos. Y en cambio, el bardo es un poeta de menor rango, va a componer alabanzas o genealogías y canciones para la realeza, pero no tenía formación legal ni poder de sátira. Entonces aquí radica como parte importante de la diferencia. Y bueno, van a tener digamos que todas estas poesías y todos esos diferentes cuentos que se aprenden y que tienen que aprenderse de memoria que además tienen que recitar sin ningún error y tienen como todo un proceso de preparación y este proceso de preparación es como duro, es complicado y digamos que parte importante era lo que iban avanzando en cada uno de sus procesos. De esto es como a grandes rasgos de lo que se tiene noción, porque evidentemente parte de los estudios que hay respecto a este tipo de figuras, hay como ciertas variantes, pero digamos que en parte de este proceso de preparación de este poeta era como cómo se iban dando y cómo iban aprendiéndose cómo iban resguardando la memoria de estas poesías y de estos cuentos, ¿no? Y entonces, en los primeros 3 años,
tenían que empezar a memorizar 50 poemas básicos, aprender 50 historias cortas entre mitos y leyendas y lo que era como la estructura gramática y métrica elemental, y para eso necesitaban ya entre el primero y el tercer año empezar a convivir directamente con un fili maestro para como esta preparación. Y después pasar como a la parte de pasar a memorizar 100 poemas, 100 historias, las primeras leyes y ya viajar directamente con su maestro. La tercera fase ya eran 150 poemas, ya tener un conocimiento de derecho completo y genealogías reales, ya debía de poder improvisar poesía en público y componer como sus primeros poemas originales. Su cuarta fase, que era más o menos a la mitad del proceso, ya tenía que manejar aproximadamente 350 historias, 7 métricas poéticas diferentes, a de tener ya conocimiento y dominio de magia ritual y sátira avanzada, y tenía que empezar a prepararse para un examen final en donde iba a ser juzgado por tres o llaves ancianos, y si aprobaba recibía una vara, me parece, aquí lo tengo, una vara de bronce por el símbolo del grado, y ya tenían que tener esta memorización extrema. No se usaba escritura, todo era oral. Y la idea es como este poder recitar sin ningún error. Cualquier error que pudieran cometer les reducía un grado, podía reducirles un grado. O incluso quitarles como todo este prestigio que podían hacer. Tenían como ciertos rituales diferentes, desde la repetición rítmica, la oscuridad de ayuno, ¿no? Estudiar en cuevas oscuras o de noche o sin comer para agudizar como su concentración, y tener como esta memoria muy, muy grabada de los versos, un acompañamiento musical y la recitación en pareja. Esta parte de... ¿Qué pasó, Jorge? Solo quería llamar la atención sobre que el 5.9 no sube a 6 desde entonces. Desde entonces, al contrario, baja a 5. Y si nos ponemos exigentes, hasta 4 nos vamos directo. El 9.9 no te retiene la beca de Nueve punto excelencia. nueve te baja a 9. No te retiene la beca de excelencia ya desde Nada entonces. de eso, no importa cuánto llores y pides. Malditos juglares. No, estos son los poetas. Los Malditos juglares poetas. justo no tienen toda esta preparación, es parte de lo que no. Y justo esta recitación en pareja era importante porque era el que recitaba y el que lo corregía para lograr esta memorización. Em, y otra cosa importante que es relevante porque es lo que vamos a ver más adelante con los árboles, es estos lugares de memoria. Podían asociar cada historia con un lugar físico, un árbol, una piedra, elementos importantes que además detrás van a resguardar mucho de la memoria de la historia, de los mitos, de la magia. Y bueno, al final todas estas historias, estas 350 historias que tenían que dominar, eran de diferentes tipos y atendían a diferentes cosas importantes que daban parte del entendimiento y de la visión que podían tener para esto que representaban. Al final, ser parte importante no mediaban los conflictos, sino eran resolutorios de ellos y de las batallas, y además de crear aquellas poesías que guardarían en la memoria los acontecimientos. Entonces, no es una figura menor, y por eso es como tan importante ver cómo esta figura se va deslavando, pero que lo que prevalece es toda esta mm, virtuosidad en lo que representan y en la dificultad que representan, pero detrás lo que hay es el resguardo de una memoria importante y de conocimientos muy relevantes en su relación como con no solo con el lenguaje poético, sino con el lenguaje mágico y lo que estos podían dar, porque así como la sátira podía maldecir o hacer daño del mismo modo lo que representaban y lo que perpetuaban en la memoria a partir de la poesía trascendía, ¿no? Em, por otro lado, la figura del bardo está, es importante la diferencia.
porque aquí esta palabra en la Gales medieval, la palabra bardo, equivalía a maestro poeta, tenía un significado diferente en Irlanda, donde se refería a un poeta inferior que no había pasado por los 7 grados de la sabiduría que les comentaba, que lo convertían en un ollave después de una carrera muy difícil de 12 años. O sea, el bardo no había llegado a eso, no había llegado a memorizar la mitad de los cuentos y poemas prescritos, no había estudiado la prosodia avanzada ni la composición métrica y era deficiente en el conocimiento goidélico antiguo. O sea, justo todavía no había llegado como a ese nivel. Este bardo o poeta de menor rango componía alabanzas, genealogías y canciones para la realeza, pero no tenía una formación legal ni poder de sátira. Dependía más del señor al que servía. Y aquí es donde empieza algo interesante que empieza a mostrarnos Graves, que todo esto es como en Gales, en Irlanda, pero en la parte anglosajona, los anglosajones no tenían maestros poetas tan sacrosantos como estos que les describí, sino solamente juglares, estos como poetas menores. Y la tradición poética inglesa ha pasado por 3 manos, pues llegaba a través de los romances franco-normandos de antiguas fuentes británicas, galas e irlandesas. El título de poeta laureado, que es como el mayor título que se tenía para estos poetas, no fue instituido en Inglaterra, sino hasta el reinado de Carlos I, y además es algo que se daba más del tipo administrativo, no necesitaban como pasar por todo este proceso. Y el título no lleva implícita autoridad alguna sobre la práctica poética nacional, ni obligación alguna de mantener el decoro de la poesía. A pesar de todo esto, muchos poetas ingleses han escrito con una exquisita habilidad técnica y desde el siglo XII ninguna generación ha sido completamente infiel al tema. Y aquí es donde vemos una cosa bastante interesante, que esta figura del Fili, del maestro poeta, que estamos viendo por un lado, que tiene como todo este ritual y toda esta forma, toda esta memoria, todo este resguardo, va alejándose del tema y al alejarse del tema se aleja también de aquello que le otorga eso, que le otorga esta relación y va perdiendo justo esta habilidad del lenguaje mágico y entonces empieza a ser como sustituido por estos poetas que ya no tienen permitido el uso de la sátira, que ya no tienen, que empiezan a prohibirse ciertas condiciones que se dan en estos elementos que ellos usan, justo para únicamente irlos reduciendo, reduciendo, reduciendo. Y por eso es muy interesante que en esto que nos muestra ahora Grace desde la parte inglesa, en este no tener toda este peso detrás, ni tanto ritual, ni de memoria, ni de conocimiento, pero sí este acercamiento y esta fidelidad al tema, a la conexión con la musa, con la inspiración, se reencuentran en este punto. Y entonces, esto que era como lo menos reconocido, lo que menos tenía como todo este historial detrás, es a donde va a pasar el resguardo. Y gracias a eso, justo gracias a no no representar nada ni tener gran reconocimiento, el resguardo ahí fue mucho mayor. Por eso Graves nos dice que la realidad es que aunque los anglosajones destruyeron el poder de los antiguos caudillos y poetas británicos, no exterminaron a los campesinos, por lo que no resultó afectada la continuidad del antiguo sistema británico de fiestas, ni siquiera cuando los anglosajones profesaron el cristianismo, que es algo que sí va a estar muy marcado en los poetas irlandeses, porque a partir de la transición medieval se va a notar mucho la pérdida de todo este reconocimiento y de toda esta fuerza que le daba todo el contexto y toda la memoria que representaba y por lo tanto el desgaste de la figura, ¿no?
Em, en cambio, en esta vida social inglesa, en esta realidad de los poetas británicos, que al no exterminar a los campesinos, por lo que no resultó afectada la continuidad del antiguo sistema británico de fiestas, ni siquiera cuando los anglosajones profesan el cristianismo, entonces la vida social inglesa se basaba en la agricultura, la ganadería y la caza, no en la industria, y en todas partes el tema seguía estando implícito en los festivales populares que ahora recibían los nombres de Candelaria, que es la purificación de María, el día de la Anunciación, el 1 de mayo como el primer día del mes de María, día de San Juan Bautista, y el 1 de agosto, el día de la Misa del Pan, San Miguel y la víspera de Todos los Santos y Navidad. En todas estas festividades va a haber un resguardo que, por consiguiente, los ingleses, aunque no sienten un respeto tradicional por el poeta, poseen un conocimiento tradicional del tema, y ahí es donde se va a resguardar mucho de lo que se va perdiendo en estos poetas de gran renombre que tenían como todo este antecedente atrás, pero que se fueron alejando por todos los cambios que fueron sucediendo y los desplazamientos que se fueron dando con ello. ¿Levantaste la mano, Jorge, o solo fue mi imaginación? ¿O solo bajaste la que ya habías levantado? No te escucho. Pero bueno. La bajé hace horas, bajé la mano hace horas. Ah, ok, perdón, es que como que Ahorita me quedé. solo hago el resumen, ya sabes, que porque ustedes no lo pueden mandar. Gracias. Eres muy amable y es parte importante de tu ayuda a esto. Pero bueno, todo esto es importante traerlo aquí para que veamos cómo van a darse estos tránsitos entre la poesía y la figura del poeta. Y este giro que se va a dar a partir de que justo en donde ya no hay este reconocimiento, en donde ya la poesía solo se sostiene básicamente del pueblo, del agricultor, del que está dentro de esta vida cotidiana y las festividades que, aunque transitan a ser cristianas y religiosas, van a tener un resguardo muy importante de estos elementos de memoria que se encuentran en los mitos y que se van adaptando, sí, pero en esa adaptación mantienen una esencia importante que es la relación con lo que insiste Graves, que es el tema, que es lo que vamos a ver adelante el día de hoy, ¿no? Porque vamos a dar paso a la poesía misma, pero ahí es donde hay un gran resguardo. Dime, Marta. Oye, Ale, ¿hay documentos de toda esta preparación que tú dices? Sí, de hecho sí y no. O sea, sí hay documentación porque sí hay investigaciones con referencia a cómo se van dando y además de alguna recuperación de donde se ha documentado cómo eran estos rituales y lo que representaban, por ejemplo, sus ayunos o sus encierros en cuevas, o por ejemplo, hay una que sale muy continuamente que tiene un nombre que ahorita no recuerdo, pero es una de estas técnicas que tiene que ver con masticar carne de cerdo. Entonces, que masticaban carne de cerdo y la aventaban una piedra y dormían en ella. Y entonces eso las podía transportar. Hay cosas muy interesantes. Sí, sí los hay, solo que mm, digamos que ninguna tiene una fidelidad como las que nosotros estamos acostumbrados a tener, porque estamos hablando de memoria oral, pero en la poesía se resguardan todos estos conocimientos. Y básicamente por eso Graves va a hacer a partir de la revisión de ciertos poemas y de todo lo que vamos a ver, que es el alfabeto de los árboles y demás, para irnos mostrando el camino en donde se fueron resguardando todos estos elementos y cómo por eso muchos elementos simbólicos los vamos a encontrar en diferentes regiones, en diferentes épocas, pero que resguardan y que tienen una conexión con la representatividad que tienen. Por ejemplo, algo muy simpático que pude hacer en esta ocasión, ya que tenemos como muchos más elementos de contraste, es
que la figura de este Philly, de este poeta, era muy importante porque parte de los elementos que ellos tenían y de lo que resguardaban con este conocimiento que obtenían, era como estos accesos o este acceder a ciertos estados de trance que les permitían, ¿no? Tener como ciertas visiones o cierto acceso, por ejemplo, a lo que se llamaban como los infiernos o los cielos. Y entonces es bien interesante porque es como escuchar al poeta narrar su tránsito por el infierno y eso nos suena muy conocido, ¿no? Ujú. Y lo vemos en tradición celta previamente, ¿no? O a este poeta hablar de las grandes batallas y vamos a ver figuras que se reconocen, que nosotros ya reconocemos, pero desde otros mitos ya más cercanos a nosotros y entonces encontramos resguardo en ellos. Por eso es muy interesante porque en la figura de María, y en toda la representación, aunque es religiosa cristiana que encontramos en María, vamos a encontrar muchas tradiciones de los mitos celtas y que dan pauta a esto. Ahora, en ese entonces, hace 10 años, a mí me costaba un montón, pero te dirige muy fácilmente a toda nuestra poética mesoamericana y a nuestros mitos mesoamericanos y se vuelve muy interesante. Ahora el contraste ya se puede hacer mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque nuestras herramientas digitales ya son como mucho mejores que hace 10 años, pero sí, o sea, podemos ver elementos que se reconocen y que al irlos entendiendo, por eso es donde vamos a llegar nosotros, que es a los sistemas calendáricos y a de dónde vienen. Pero estos son antecedentes que nos permiten entender lo que les decía muy al principio en las primeras sesiones, que adentrarnos a este tipo de lenguaje y a este tipo de rastros y este tipo de huellas necesitan todo este contexto para que entremos desde una amplitud contextual mayor y no nos quedemos con lo que fácilmente tenemos a la mano, ¿no? Como, y digo, cada quien, pero que se puede perder en este sentido de, pues nada más los perfiles, ¿no? De los horóscopos o estas cosas, o sea, irnos como por esta, y digo, finalmente existen y resguardan cosas, pero ir más allá de todo el contexto que representan y las figuras que se reconocen tanto en Mesoamérica como en la vieja Europa y que sí tienen una coincidencia y que tiene como toda esta memoria y todo este desgaste también, ¿no? Porque topándonos ya con la Edad Media y con la introducción del cristianismo, todas estas figuras van a pasar como por dos barreras importantes. El miedo que representan y por lo tanto la acusación de todo lo relativo a la brujería y demás que va a traer el cristianismo, y por el otro lado la prohibición y el desplazamiento. Pero este desplazamiento al final resguarda, porque es como la contraposición, quitar estos elementos, prohibirlos, pero al mismo tiempo se deja la huella de que, bueno, esta prohibición de dónde viene y te encuentras con que son elementos que justamente van a marcar la pauta importante para ciertos rituales o para ciertos poemas o para ciertos saberes y conocimientos que son parte importante de la figura del poeta. Y entonces uno entiende por qué lo que sigue para nosotros que instaura Occidente es tener que hacer una separación importantísima del poeta. Y si se recuerdan cuando hablábamos de esta parte de la filosofía, del sofista, es tenemos que poner una barrera importante para lo que importa es borrar toda la parte del poeta y todo lo relacionado a eso, y por eso ya cuando vemos en los filósofos o en la República algunas cosas que están prohibidas, ya entendemos desde dónde se prohíben y qué relación tenían con este lenguaje mágico, con esta verdad poética de la que estamos hablando hoy. Y volví a hacer eso de contestar a una pregunta hablando mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias. Y Jorge con su cara de sabía que iba a pasar. Pero bueno, justo para introducirnos en esto y que yo ya me esté hablando 3 horas y que podamos entrar de lleno a lo que el poeta puede hacer, le pedí a una persona muy importante para este seminario y que le agradezco muchísimo que me vaya a ayudar. Justamente llegó a mis manos en estos
en estas últimas semanas este librito de Rilke, de la vida de María, con su poesía, que son maravillosas, y pues evidentemente, y empezando a tocar el tema y hablando de estas fechas que resguardan parte importante de esta sabiduría, hoy quisiera leer con ustedes esta poesía que escribe Rilke que se llama La Anunciación a María, pero que Sofi nos va a hacer el maravilloso favor de leérnosla en idioma alemán y después, posteriormente, yo lo leeré en español y le agradezco porque va a hacer que esta sesión de seminario sea maravillosa. Adelante, Sofi, por favor. ¿Quién es Sophie? Es el cuervo del juicio. Sí. Bueno, el poema es Marie Verkündigung. Nicht, dass ein Engel eintrat, das sie erkennt, er erschreckte sie, so wenig andere, wenn ein Sonnenstrahl oder Mond bei Nacht in ihrem Zimmer sich zu schaffen macht, auffahren. Pflegte sie an der Gestalt, in der ein Engel ging, sich zu entrüsten, sie ahnte kaum, dass dieser Aufenthalt mühsam für Engel ist. Oh, wenn wir wüssten, wie rein sie war, hat eine Hirschkuh nicht, die liegend einmal sie im Wald erleuchte, sich so in sie versehn, dass sich in ihr ganz ohne Bargen das Einhorn erzeugte, das Tier aus Licht, das reine Tier. Nicht, dass er eintracht, aber dass er dicht, der Engel, eines Jünglings Angesicht, so zu ihr neigte, dass sein Blick und der mit dem sie aufsah, so zusammenschlungen, als wäre draußen plötzlich alles leer und was Millionen schauten, trieben, trugen, hineinander gedreht, in sie, nur sie und er, schauen ungeschautes, auch und Augen beide, sonst nirgends als an dieser Stelle, sie, dieses erschreckt und sie erschraken beide. Dann sang der Engel seine Melodie. Es todo. Muchas gracias, Sofi. Bellísimo. La Anunciación a María. No fue que trae el ángel, date cuenta lo que la sobresaltó. Tampoco como otros se espantarían por un rayo de sol o de luna. En un cuarto se inmutó María, por la apariencia que asume el ángel. Apenas intuía el esfuerzo que precisan los ángeles para manifestarse. Oh, si supiéramos cuán pura era. Una sierva la contempló una vez y tanto la amó que dio a luz al animal puro, de luz al unicornio. No le espantó que entrase, sino cuán presente estaba. El ángel, de cara joven, se volvió a ella, y ambas miradas se encontraron, como si todo afuera estuviera vacío, y lo que millones hacían y veían y aguantaban se condensara en ellos, solo ella y él, viendo y vistos. En ningún otro lugar sino este. Esto espanta, y ambos se asombraron. Y entonces el ángel cantó su melodía. Bueno, este es el poema de Rilke de la Anunciación a María y es parte importante de estos momentos, de estas fechas que resguardan el gran tema del que vamos a seguir hablando la siguiente sesión. Y agradezco muchísimo a Sofía habernos permitido escuchar en alemán el poema. Fue encantador y maravilloso. Y bueno, pues ya le vamos a entrar a la poesía, ya de lleno, ya no solo a la figura y hacia esa verdad y a ese lenguaje mágico al que nos acerca. Pero bueno, me gustó mucho escucharte, Sofía. Muchas gracias. ¿Alguien, algún comentario, alguna pregunta antes de despedirnos para que hoy nos podamos despedir tempranito? Prometo no tardarme tanto en contestar. Le faltan los comentarios. O sea, nos vamos a Adelante. las 11. Ah, yo sé, no da para menos, pero adelante. Bienvenidos, comentarios, preguntas.
Y bueno, además también si les da sentido y si pude expresar de manera clara la importancia y este viraje que se da entre cómo todo este resguardo de memoria que se da en esta figura del poeta tan elevada, tan resguardada, tan guardada en sus formas, en sus ritos y demás, y que al final en este ir desgastando esta figura y reemplazándola, cobra cobra su lugar de resguardo en lo popular, en el pueblo, diría mi cabecita de algodón. Es muy interesante porque es interesante el viraje que de pronto la democratización del conocimiento de ciertas cosas resguarda. Eh, es, es interesante, pero bueno, ya empecé yo a hablar mucho. Pero adelante, cualquier comentario, duda, sugerencia. Felicitación a Sofi por su maravilloso eh, poema que nos ayudó y además se oye muy bonito con su voz. Die Frage trinks Wasser. No lo arruines, güey. Jorge siendo Jorge. No, bueno, sí, primero, agradecerte a ti, a Sofi, por esa maravillosa lectura. Y fíjate que en algún momento, no sé cuándo, ¿no? Porque lo que he pensado para el seminario, eh, pues va para largo. Pues en algún momento quisiera retomar precisamente la función del canto aquí de este lado del charco, ¿no? Ujú. Eh, me, me- me he quedado pensando en la función de los cantores, que en náhuatl aquí es cuicani, ¿no? Que significa cantor, ¿no? Y si era como un oficio formativo, ¿no? Ujú. Había escuelas donde pues había cuicanis que se formaban para distintos eventos y pues era tradición oral, ¿no? Principalmente. Entonces, en algún momento, pues sí quisiera como jalar un hilo de Grapes para argumentar esto, ¿no? Que siempre está desde la periferia, ¿no? No hay que como olvidar, ¿no? Que pues mucha de la pérdida del resguardo, pues de todos modos se quedó anclado a la periferia, ¿no? Más allá como las imposiciones coloniales y estas cuestiones, ¿no? Este, bueno, pues nada, muy interesante lo que viene en tu seminario, Ale. Súper, muchas gracias. Y sí, en realidad es interesante porque al final, si bien no podemos, no tenemos una figura que iguale a la otra en estas tradiciones europeas, tanto celtas como de la vieja Europa, no hay una figura específica que iguale, pero específicamente, por ejemplo, yo estoy trabajando la relación que aunque no se iguala, pero sí se conecta en lo que representan del fili y el nahual por por lo que tanto en Mesoamérica, acá de este lado, para nosotros, como para esta figura que representa este poeta y su poder que tiene a partir de la entrada en trance y todos los rituales que hay detrás y la poesía que puede dar hay una transmutación y un acceso a, y lo mismo pasa con el nahual. Entonces se va a volver muy interesante poder hacer, no se igualan, pero sí se pueden como equiparar por lo que representan y por a lo que acceden. Entonces sí, se va a poner bueno. Adelante, queridísima Sofía, cuervo del juicio. Sí, bueno, es como una pregunta, ya llevándolo más como a lo actual, entre comillas, cuando comienza a cambiar. Bueno, es que no estoy segura si es en sí sigue siendo poema o en este cambio a la prosa cambia completamente. Por ejemplo, yo lo veo, no sé, con la mención similar en Fausto, con la Ajá. Divina Comedia, con el hecho de Beatriz y todo esto. Y, por ejemplo, cambios como importantes que se hicieron, me parece un poquito antes del siglo pasado, con escritores que mencionan muchos temas, incluso de Goethe, como Dostoyevsky o, Ujú. o Pushkin también.
y cambios como gringos, como el de Walt Whitman, que escribió un libro que se llama Hierbas del césped, algo así, no me hagan mucho caso por el título. Ujú. Bueno, él cuando cambia, o sea, está anunciando poesía, pero como en esta forma de prosa y protesta. Y bueno, mucho antes, me parece que es inglés, no sé si lo conozcan, William Blake, que escribió el libro de Urizen, que Ok. es una poesía muy grande, pero es como una versión del Génesis, pero bueno, a mi parecer, que lo leí tantito, es como una protesta o una no conformidad al Génesis. Ujú. Pero bueno, mi pregunta es como en toda esta reescritura que existe en la misma novela, que esconde esta como reflexión, inmersión a la poesía anterior como intento de resguardo de memoria o intento de cambio. Ya sigue siendo la poesía original de la que hablamos de los juglares, o como que cambió, o simplemente ya no es. Fíjate que hay varios, hay este poeta, poesía que habla este Grevis del Gododín. Es interesante porque hay canciones, me parece que hay un álbum que hacen al respecto. También hay ciertas traducciones que tratan de rescatar parte del poema en sí. Y también hay documentales y estas cosas que ahora son como muy comunes, las inmersivas. Pero justo, o sea, al final sí toman como referencia a y sí resguardan parte y lo traen, ¿no? Porque pues muchas veces nosotros estamos en esto, pero muchas veces puedes acceder por ellos y que te traigan acá. ¿No? Al final es parte de lo que resguarda esto que se mueve en lo popular, que si bien no mantiene la pureza que se trataba de mantener anteriormente, pero al final lo que mantiene, lo que alcanza a contener, aunque con estas variantes, sí nos permite un acercamiento que nos puede abrir la curiosidad y acercar y arrojar hacia. De hecho, la misma diosa blanca para mí ha sido eso, ¿no? O sea, la misma diosa blanca de pronto, pues menciona esto que les voy yo relatando y que les voy recuperando, pero que en estos llamados de curiosidad vas y buscas y encuentras y te topas de pronto con todas estas referencias y ya tú traes las referencias de todos estos autores, escritores que has relatado y también de la música y dices, ah, ok, o sea, esto tiene, ¿no? Desde atrás. Incluso, curiosamente, el primer seminario que yo doy y que termina en La Diosa Blanca, empieza con la pregunta de una persona que me dice, oye, vi este video, creo que trae un montón de referencias y quiero entender de dónde vienen, tú qué andas en eso. Yo le dije, pues sí, sí trae un montón de referencias, sí se reconozco varias que vienen en La Diosa, no te las voy a explicar en 5 minutos, si quieres nos juntamos y medio te las explico y te digo con por dónde ya tú sigues. Y esa reunión de dos se terminó convirtiendo en un seminario, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es como esto que nos jala, que nos llama y que se termina convirtiendo en algo que abre ese resguardo y que profundiza en lo que incluso cada región resguarda. Por eso, esto que decía Octavio, no se puede equiparar una figura como tal, ¿no? Pero en Mesoamérica lo vamos a poder equiparar con los cantos, con los calendarios, con los mitos. O sea, es como todo este rompecabezas que ya cuando lo unimos encontramos como estas, no similitudes, pero sí estos vínculos profundos que traen detrás el resguardo de la misma memoria y que nos arrojan que el habla es más allá de las lenguas que nosotros conocemos y que en cada pedacito de rompecabezas está parte del resguardo de aquello que nos sigue habitando. ¿Mm? Y sí, de pronto velado por muchas cosas, pero ahí se mantiene, ¿no? Y por eso mientras más edad uno va teniendo y más cosas uno va leyendo, pues de pronto pues se te aparecen y va teniendo como más sentido, pero ya que tienes como este horizonte distinto, la cosa se pone interesante. Por eso el tema
que tanto menciona Graves, es un horizonte importante que guía, ya sé que el extravío en el que nos encontramos no se vuelva eterno. Entonces, la figura del poeta es como este protector de historia de ideas de sociales. Dejémoslo como memoria. Mm. Como memoria porque incluso esta figura del Philly, vamos a ver atrás que no se resguarda únicamente en hombres, sino también en mujeres y mayormente en mujeres. Y entonces ahí empieza la prohibición de la relación de la mujer con, y ahora nosotros lo reconocemos como prohibiciones morales, pero no empezaron siendo prohibiciones morales. ¿No? Y también la prohibición o la estigmatización de ciertas relaciones con nuestros cuerpos, con nuestro modo de llevarnos. O sea, vamos a encontrar que sí, pues nosotros transitamos la época medieval y la entrada del cristianismo y todo lo que nos deja Occidente y los griegos en todo esto, sí. Y de todos modos eso se mantiene y sí, hay que sacudirlo de muchas cosas, pero es memoria que justamente y parte importante de lo que se ha tocado aquí en el seminario y por Jorge, que ya está con su desesperación de querer hablar, y sí, porque ya es tarde, pero justo esto que incluso Jorge ha planteado, este territorio que resguarda y que acuerpa todo esto, ¿no? Desde la danza, desde, por ejemplo, toda lo que es la poesía en sí misma, pero que pues va siendo desplazada y todo, pero va encontrando sus lugares, va encontrando dónde emerger y que ese emerger, ese acontecer pues es a lo que uno le va rastreando. Y cuando eso se trata de apropiar y poner en un lugar y poner en una etiqueta y ponerle como esto pertenece a alguien, pues es bien difícil de sostener porque surge por todos lados que no se sostiene, que es probablemente lo que se esté viendo con lo indoeuropeo. Sí. Dos comentarios rápidos antes de Sí. que llegue Jorge. El primero, según yo, de los de libros de ediciones de 25 al 25, hay tres de poesía bien padres. Uno se llama Canto Villano, de una venezolana, de Alay de Fopa, y justo lo que decías, Piedad Bonet, Juguetes del Olvido, algo así se llama ese. Justo Sí. en ese ella habla mucho, tiene una sección especial como de la sexualidad femenina que fue como de censurada eso en poesía. Y eso está como que muy interesante. Y otro detalle como bonito en narrativa que yo he encontrado, por si a alguien le interesa eso, hay un libro de Dostoyevsky que se llama Los Hermanos Karamazov y en uno de los capítulos tiene una idea narrativa muy interesante que es, narra un capítulo, unos acontecimientos y cómo siente una persona, pero a través de un poema de Goethe, que está, Dostoyevsky usa la traducción de Pushkin del alemán al ruso. Y bueno, Ujú. pues tendrían que buscar la otra traducción al español. Pero está muy interesante porque justo son dos capítulos, uno donde narra todo lo transcurrido con la pura poesía y chistoso porque en el poema Goethe hace alusión a los griegos, si mal no recuerdo, y Ok. luego en el siguiente capítulo se explica con narrativa y prosa normal. Pero ya es Ujú. como bonito el contraste entre esas formas de narrativa, por si a alguien le Claro, gusta. y además es interesante cómo la figura del poeta en nuestros tiempos toca la prosa, la narrativa. Incluso Graves empieza en su introducción diciendo, ¿no? Es lo que le da de comer, Ujú, pero te atraviesa, o sea, te atraviesa y está. Y sí, aprovechando y gracias por el comentario en estas lecturas, yo traigo varias cosas pendientes en las cuales no he podido hacer, pero del club de lectura que les comentaba, vamos a leer esos libros y sí, vienen unos de poesía y además es hermoso porque vamos a ver la poesía latinoamericana y cómo hablan nuestros pueblos. Pero bueno, ya espero que no más tardar de 3 sábados ya estemos empezando con la primera sesión, que con mucho gusto estarán invitados. Adelante, Jorge. Yo, so- yo solo avisaba que Marta quería hablar desde hace rato. Ay, discúlpame, Marta, adelante. Que no seas chismoso. Ahora dice que no, pero bien que iba a hablar. Tú Ya, interrúmpenos, Marta. Estás ya en tu tiene cara casa. que se le Adelante. olvidó. Cuando levantó la mano Sofía. No sé, se me fue la B. Bueno, yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Estaba pensando en la cuestión de la
de la erudición, ¿cómo? Sí estamos hablando de eso, no, Sí, de la erudición y del virtuosismo. del virtuosismo, porque lo que pasa es que, y pensando un poco en lo que pregunta el cuervo, y lo que se ha venido platicando, si reflexionamos un poco, la poética no es una cuestión normada originalmente, la poética normada llega conforme caminan las sociedades, ¿no? Conforme se van, no sé, como organizando. Pero si algo he encontrado yo y que creo que estoy seguro de que debe ser, no sé si universal, pero sí de las cosas más comunes en la humanidad en todo tiempo es el canto, ¿no? Y el canto tiene una peculiaridad, el canto es popular, ¿no? Claro, el poeta ya implica cierta exclusividad o cierta preparación y todo, pero el canto es popular. Y el canto justo tiene una función que ya la hemos platicado acá. Octavio nos contaba, si no me equivoco, de aquel pueblo australiano, ¿no? Donde tiene la canción de la familia, ¿no? Sí, que ya todos saben quién es su familiar y a qué se dedica porque están en la canción. O sea, el canto está ahí desde el principio. Ya del canto a la poética, pues hay una serie de acontecimientos. El canto debe haber sido el territorio de la poética, que no necesariamente el único, pero debe haber, y no necesariamente el único elemento territorial, pero bueno, debe haber estado antecediendo en todo momento a la poética. Lo que nos lleva a la cuestión del virtuosismo, que el virtuosismo exclusiviza o segmenta, de alguna manera hace como todo lo que toca la apropiación, hace que ya no todos puedan ser el que canta. Yo tenía mis hipótesis en aquel momento con Fraser cuando hablábamos de precisamente de cómo la distancia con el epicentro, ¿no? La distancia con el origen. Ahora tengo otra forma de pensar, pero cuando decía en los pueblos esos australianos que él revisa justo los que viven más en el centro, retienen una forma más primaria de organización y de comportamiento, y los que se alejan y caminan hacia la costa, van diferenciándose de aquellos en mucho hasta que aparece entre ellos particularmente la propiedad privada y la familia conyugal, ¿no? Una cosa que es fascinante porque pareciera como estratos que permiten ver en retrospectiva lo que fue perdiéndose, entre comillas, porque creo que mismo Fraser dice que no es que se pierda. Em, Ahora, lo que pasa con el virtuosismo finalmente es que hay una apropiación, porque el virtuosismo responde a la técnica, ¿no? El Mm. virtuosismo no responde a la poética o a la música en sí. El virtuosismo responde a la técnica. Es decir, virtuoso será aquel que domine mejor la técnica. Ajá. Y entonces, precisamente ahí viene una apropiación y algo que separa. Y todo lo que ha ocasionado la técnica en general es que se despoja de del obrar memoria a la población, ¿no? Al pueblo y se reparte entre algunos. Por eso es que es fascinante, ¿no? Porque justo hace poco alguien decía como, de haber estado bien chido oír una canción de Beethoven puesta en su momento, ¿no? Pero justo es que ninguno de nosotros la hubiera oído, ni hubiéramos sabido que existía, ¿no? Nosotros hubiéramos andado justo cantando acá con una cítara acá y cantando del güey que ahorcaron o alguna madre así, ¿no? No hubiéramos visto a los chidos, ¿no? Porque precisamente hay un despojo de la obra, un despojo de la posibilidad de experiencial en la técnica, que luego es pasada a unos cuantos, y claro, ya con lo que tú relatas es muy fácil ver, además, cuál es el resultado, porque el resultado está muy cabrón, que terminan siendo ya no cantores de la memoria, sino aduladores del de arriba, ¿no? Del dueño. Está transitando a eso, sí. Ujú. Y esto es lo que finalmente termina siendo
la obra de arte. Lo que nos queda, bueno, la obra virtuosa, ¿no? Claro, que se ven estas figuras del poeta, y perdón la interrupción, pero justo eso es lo que empieza a pasar. Se pierde el horizonte de la musa, de la inspiración del tema, y al perder el horizonte, cosificas ese horizonte y pones una meta. Y Ujú, la meta era lograr a partir de esta sabiduría y de este ritual y este acceso a, incluso se dice que él empezó a ser la mayor meta, el, a partir del trance, llegar a este lugar, ¿no? A este lugar que era ya sea el infierno o lo que nosotros conocemos como el cielo. Y entonces ya era, por eso se purificó tanto la técnica, porque era para poder llegar, porque eso era lo que hacía más grande al poeta, pero ya es la privatización de, ahora ya se trata ujú. del hombre poeta, que es después lo que vamos a ver cuando la figura del Dios encarnado llega, ya se trata del hombre. ¿No? Y entonces el horizonte, que es la musa, se pierde y el extravío se profundiza. Y por eso el abismo se abre. Por eso la musa también es un peligro, ¿no? Porque finalmente ¿Sí? en sí misma es, de entrada, las que hay son musas de la música y que ni siquiera son inspiración en sí mismas del rock o del dark metal, ¿no? Sino que verdaderamente son pedazos, ¿no? De lo que la música compone. Por eso en aquel seminario de Platón, que Azucena se está dando la tarea de transcribirlo, hay un momento donde hablábamos precisamente de la memoria, o sea, la musa no es mi inspiración, sino la presencia que me que provoca mi atención o la atención experiencial que seña a su haber pasado como experiencia existencial que finalmente conocemos como memoria. Claro. No un lugar, no una encarnación, no una representación, no una cosa. Sí, no una mujer que me inspira a escribirle poemas, ¿no? Así es. Es, Que termina convirtiéndose en eso. Lo mismo pasa lo mismo con la musa que con el poeta. El poeta se termina convirtiendo en este personaje que termina garantizando a partir de una renta anual que no te eche ninguna sátira y no te pase nada. Y al mismo tiempo, de ahí para que termine alabando y al servicio tuyo, es lo que sigue. ujú. Porque es lo que siguió. Ahora, y me quiero llamar la atención sobre esto porque precisamente de lo que estamos hablando constantemente es de el territorio de la existencia, ¿no? Que es algo en lo que yo he sido muy insistente. Y justo el despojo de ese territorio de la existencia lo hemos o lo podemos ver claramente, digo, en lo natural de lo que se convierte solito en territorio y el momento de silencio. Pero además hoy esa conversión de territorio está llena de violencia, ¿no? Y la violencia que no es más que el despojo intencionado de la experiencia. Ahora, me queda claro, había música culta y de todos modos apareció el gospel, el jazz, la salsa, el blues, o sea, aparecen cosas mágicas, ¿no? De la memoria. Si algún día tienen la oportunidad de ver una misa hecha con gospel, es brutal, ¿no? Porque uno cree que tienen cantos reales, ¿no? Cantos como programados, fabricados, ¿no? Que como nosotros cantamos el Cordero de Dios, pero en él, o sea, esa banda canta su experiencia cantándola y los demás por alguna razón, no sé si hay alguna regla o alguna costumbre, pero repiten pedazos, corean y no se ponen de acuerdo, o sea, no está ensayado, ¿no? Eso es una improvisación que canta, pero más bien es una forma de estar, ¿no? Que Ahí es donde... parte de los trances, y además ya que son trances colectivos que Sí. apuntan a un momento más allá, o sea, que no responde a una estructura. Pero bueno, ya para cerrar, ahí donde el virtuoso existe la experiencia y el pueblo resiste al virtuosismo con la experiencia propia. Y Por eso, regresa, por eso ujú, regresa, por eso ahí el abismo se cierra, porque regresa a su lugar en donde surgió, ujú. Por eso, por regresa de más la que, apropiación.
por más que me choque, pues no puedo despreciar a la banda sinaloense, ¿no? Por Porque supuesto que no. finalmente reunió Resguarda. a un pueblo entero, de decir, a ver, pinches gringos, y van a tocar acá, y hasta yo les doy dinero para que toquen y se larguen los pinches gringos. Pero bueno, Y es interesante porque parte de lo que molesta del ser mexicano es lo ruidosos que somos, ¿no? La falta de virtuosismo en nuestros mariachis, en nuestra banda, eso es lo que molesta, pero justo ahí el pueblo resiste. sí. Y Ahí bueno, hasta en el organillero. No, sí. Yo además creo es encantador caminar por la Condesa y ver cómo llegan acá los señores con sus guitarritas a darle con todo y ver las caras de los turistas de, ay, hermano, esto es México. Sí, y personalmente, tóquele más, aquí tiene, darle gusto al gusto. digo, yo personalmente no lo disfruto, pero disfruto ahora sí que anden jodiendo ajenos, ¿no? Pero bueno, y ya con esto cierro. Me parece que lo que decía la vez pasada y lo vuelvo a decir hoy, creo que hay algo maravilloso en nuestra era, porque creo que estamos empezando a levantar una experiencia en los escombros del silencio que viene del derrumbe provocado por la violencia de unos sectores muy chiquitos en el mundo, ¿no? Apenas, y si pueden, vean, revean o vean por primera vez el concierto que dio Roger Waters, el de Wall en Berlín, cuando recién se había caído el muro. El muro cae en 89, el concierto lo da en 91. Y vean la cantidad de gente que había, ¿no? Creo que es gente, es una cantidad de gente mayor que un ejército en un concierto, ¿no? La experiencia Live Aid en 2005 debe haber sido kilométricamente mayor. Pero bueno, eso nos lleva a una cosa. Creo que nuestro tiempo está renaciendo, eh, o más bien tomando un sentido particular y experiencial, la palabra democracia contra, creo que por primera vez lo estamos construyendo de esta manera, contra la apropiación y el despojo. Contra el despojo no es la justicia, contra el despojo es la democracia. Ni el virtuosismo el camino. Sí, ¿no? Y lo podemos ver, pues se está demostrando en cosas muy interesantes y muy valiosas, como mexicanos eh, que se reconocen ya como mexicanos, pero finalmente tienen sus raíces importantemente en sus pueblos originarios, corriendo en la muralla china, ganando primero y segundos lugares y siendo una representación súper hermosa de nuestros pueblos, ¿no? Fueron tarahumaras, ¿verdad? Sí. Y en el maratón de la muralla. Grandes, grandes, grandes. Y yo Sí, acá ya sigo lo sin viví. correr por estar con ustedes. Ah, ¿qué te digo? Yo ya terminé mi comentario. Eres de los que no corres si no tienes un Nike. Y ahí los tengo nuevecitos. Claro. Muy bien, pues algún otro comentario antes de despedirnos, porque yo prometí que nos íbamos antes de las 10 y como siempre no cumplo. Pero bueno, si algún comentario final antes de despedirnos. Muy bien. Pues fue un placer, la verdad es que fue una sesión bastante bella. Valió la pena no cumplir, terminar antes de las 10. Y bueno, ya la siguiente sesión empezamos con el tema. Creo que todo este contexto que hemos dado ha sido muy importante, muy valioso, porque como lo dijimos hoy, apuntamos a atravesar las barreras que nos encierran para no dejarnos ver el horizonte que nos lleva hacia la grandeza de la humanidad y para allá vamos. Así que, pues por acá nos veremos Los y anuncios parroquiales. la siguiente sesión. Es que hoy le tocaba a Octavio, pero Alejandra me dijo que si la daba hoy, entonces Octavio va a dar la siguiente. Y como descansamos la pasada por mi culpa, porque yo no pude estar, no descansamos, entonces ahorita va Octavio, yo, Octavio y Alejandra. ¿Estamos de acuerdo así o...? Sí, se me va a olvidar, pero veré otra vez el video para acordarme. Sí, Octavio, ¿te echarías así? ¿Una pausa y una? Bueno, O, lo vamos viendo después de la tuya, ¿no? bueno, si no descansamos ahí. Sí. O quieren, también puede ser, ¿eh? Das tú la siguiente, descansamos una y luego voy yo, tú y Alejandra igual. O sea, tú Estaría la mejor. próxima semana.
Sí, Descansamos una y volvemos a empezar. Yo, tú, él, nosotros tres. va. Ahora sí. Ujú. Ya está. Entonces, para los que nos ven en YouTube, porque de pronto pienso que cuando hacemos esto, se nos bajan las 20 vistas que tenemos, ¿no? Pero sí se bajan. Cuando no aparecemos una semana, sí se nota. Entonces, para Para que, que no dejen de vernos para que seamos en su constantes seminario de confianza. y para que nos vean la gente, las 23 personas que puede ser la misma 23 veces. Queridísimas 23 personas, muchas gracias por vernos. Vale. Pues si no hay más por el momento, nos vemos la semana que entra. Has ya no va lejos, ya está lejos. Descansa, Has. Felicidades y Adiós, que, Jas. y que te hagan muchos cumplemeses. Sí, esperemos que sí. Queda registrado en YouTube que Has está dejando de fumar después de 70 años. Este, nos Felicidades. vemos la próxima semana. Gracias, Cuervo del Juicio. Gracias por la bonita experiencia Descansen. de hoy. Au revoir, mes amis. Descansen. À la Bye. prochaine. Je vous adore. Bisous, bisous, bisous. Gracias, bye. Bye.